Hermanos, hablamos en principio de la armadura de Dios. Efesios 6:11 es un versículo que nos invita y nos anima, mis hermanos, a ponernos, como bien dice, la armadura de Dios. Y en los siguientes versículos, mis hermanos, nos habla unas cosas acerca de esta armadura. Nos habla del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, del escudo de la fe, el calzado del Evangelio, la coraza de justicia. Creo que los he dicho al revés, ¿verdad? De final a principio. Pero bueno, mis hermanos, nos habla de todas estas cosas que un cristiano, herramientas que un cristiano debe tener a la mano y debe tener siempre presente para luchar, como dice la palabra, contra las acechanzas de Satanás y no dejarnos vencer, mis hermanos, ante sus ataques, ante las tentaciones y ante todo lo que nos rodea, mis hermanos. Mas, sin embargo, no vamos a hablar precisamente de la armadura de Dios, sino de un ejemplo que nos pusieron aquellos varones del Antiguo Testamento, una ocasión que los muros de Jerusalén, mis hermanos, fueron derribados y que el pueblo de Dios, mis hermanos, se dispuso a levantar esos muros y que pese a grandes situaciones supieron sobrellevar la situación. Una historia, mis hermanos, que nos relata cómo algunos de estos varones tenían que incluso con una mano trabajar y con otra mano tomar la espada para estar preparados por si el enemigo los atacaba en cualquier momento. En el libro de Nehemías, capítulo 4, ahí vamos a tener en esta ocasión nuestras lecturas a partir del versículo 1, mis hermanos, versículo 1 y 2, que nos dice de la siguiente manera, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos pobres, estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Acaso resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? En ese momento, mis hermanos, estos muros, mis hermanos, que protegían al pueblo de Dios, anteriormente habían sido quemados y derribados. Y el pueblo de Dios en dado momento se dispuso a levantar estos muros, a volverlos a edificar otra vez. Y mientras dice aquí la palabra, que sus enemigos se burlaban de ellos, les hacían burla. Y se preguntaban entre ellos si el pueblo de Dios sería capaz de volver a levantar sus muros, si el pueblo de Dios sería capaz, mis hermanos, de rehacer desde donde estaba de la ceniza, sacar algo de provecho. Y a lo que voy, mis hermanos, es que a veces nuestra vida y nuestro contexto está así, tal cual como esos muros, derrumbado, hecho cenizas. Anteriormente nuestra vida pudo haber sido un desastre, aún estando ya en los caminos de Dios, aún estando ya en la iglesia, aún estando ya conociendo de Dios, aún sirviéndole a Dios. Nuestra vida puede estar pasando por este tipo de situaciones, por un desastre, tal cual así como esta ciudad, de la cual sus muros habían caído, ya no quedaba nada, ya todo estaba hecho cenizas. Así nos podríamos encontrar tú y yo en cualquier momento de nuestra vida, o tal vez así te encuentras en este momento. Pero lo importante, mis hermanos, es no enfocarse en los problemas, sino en las soluciones. Mientras más nos sigamos enfocando en el problema, mientras más nos sigamos enfocando en la desgracia por la cual estamos pasando, más nos vamos a quedar ahí, porque estamos siempre ahí con nuestra mente pensando en la desgracia, en la destrucción. Mas, sin embargo, mis hermanos, si empezamos a pensar cosas positivas y empezamos a actuar en frente de lo que Dios quiere y a edificar nuestras vidas y a volvernos a levantar, eso es lo que nos va a traer bendición. Y más si lo hacemos de la manera correcta,
así como lo hicieron estos varones, mis hermanos. Versículos 4 y 5, mis hermanos, dice de la siguiente manera: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el balón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta es, en breves palabras, esta es la oración que Nehemías hizo hacia Dios. Escucha, Dios, Dios nuestro, somos objeto de burla, somos objeto de menosprecio. Y básicamente dice aquí, mis hermanos, vuélvelas a ellos sus propios deseos. Lo que ellos nos desean a nosotros, vuélveselos a ellos. Y esto es, mis hermanos, meramente cuando alguien te desea el mal, como hijo de Dios, ¿qué sucede? Se le regresa a esa persona. Porque a lo largo de la historia, mis hermanos, leemos en la Biblia que Dios defendió de gran manera a sus hijos. Y por ejemplo, mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Pablo, en su vida pasada, que se llamaba Saulo, iba rumbo a Damasco para seguir persiguiendo cristianos y encarcelarlos? Tuvo un encuentro con Jesús, el cual le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, confundido, le dijo: yo no te estoy persiguiendo. Y Jesús le dijo: estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Mis hermanos, debemos sentirnos protegidos en todo momento, porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege, porque Dios va a pelear por nosotros nuestra batalla. Y esto lo hemos visto, mis hermanos, a lo largo de las historias que nos narra la Biblia y a lo largo de nuestra vida cristiana. Muchas de las veces nosotros no tenemos que hacer nada. Dios es quien pelea nuestras batallas. Dios es quien se encarga de hacer justicia cuando nos hacen algo malo, cuando hay malas intenciones de otras personas hacia nosotros. Dios mismo es el que se encarga de todo. Nosotros solamente nos queda mantenernos firmes, mantenernos en su palabra, mantenernos siempre actuando bajo la voluntad de Dios. En los versículos 6, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y lo siguiente dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo no tenía ánimo para trabajar? No se hubiera hecho nada. A veces, mis hermanos, nosotros esperamos que Dios mueva su mano, que Dios se mueva a su voluntad, que Dios mueva las cosas para que su obra crezca, y nosotros no nos movemos. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Nosotros, como cuerpo de Cristo, somos la mano de Dios. Si nosotros, mis hermanos, empezamos a actuar, empezamos a hacer las cosas, entonces veremos la mano de Dios moviéndose. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Por algo Dios nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Unos son las manos que hacen, otros son los pies que van, que evangelizan, otros forman parte de lo que son los oídos. Imagínese usted un pueblo que no escuche la voz de Dios. Por eso, en el pueblo de Dios debe haber de todo. Debe haber ojos, debe haber oídos, debe haber manos, de todo. Y sobre todo, no envidiar, mis hermanos, la función que tiene nuestro hermano, porque Dios a él le dio esa función en especial, y a nosotros nos dio algo especial. Es trabajar con lo que Dios nos dio. Y claro, no es malo desear el don que Dios le dio a nuestro hermano, pero desarrolla primero lo que Dios te dio a ti, y después Dios te va a dar más habilidades, más dones. De esto se trata, trabajar con lo que Dios te ha dado. Entonces dice aquí: el pueblo edificó hasta la mitad del muro, porque tenían ánimo para trabajar. Versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, o sea, todos estos los tenían en su contra. Todos ellos oyeron esto, que los muros de Jerusalén
eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron, es decir, se escandalizaron, se incomodaron. Donde ellos estaban ahí haciendo burla y todo, y sí, claro, no van a poder levantar sus muros, ¿a poco? A ver qué levantan de las cenizas, a ver qué hacen, y de repente les llegan con la noticia de que ya van a la mitad del muro. Se quedan sorprendidos, se escandalizan, se incomodan. ¿Cómo puede ser esto posible? Creíamos que no lo iban a lograr, creíamos que no iban a trabajar, que se los iba a cargar la tristeza y el desánimo y la depresión. Pero mis hermanos, cuando hay un pueblo que tiene ánimos para trabajar en la obra de Dios, no importa cuánta destrucción pueda haber. Cuando hay fe, mis hermanos, esto pasa, mis hermanos, cuando el pueblo se pone de acuerdo y se une y están en un mismo sentir y en un mismo espíritu, la obra de Dios avanza. Versículo 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esto es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando nos empezamos a levantar, cuando nos empezamos a edificar, el diablo no se queda quieto. El enemigo siempre va a querer atacarte, y siempre lo va a hacer cuando ve que te estás levantando. ¿Por qué te va a molestar cuando no trabajas? ¿Por qué te va a molestar cuando estás desanimado? ¿Por qué te va a molestar cuando estás fuera de las cosas de Dios? Porque ya te tiene en su territorio, porque ya te tiene de su lado. Pero el enemigo ve que te empiezas a ir, que empiezas a hacer la voluntad de Dios, que te empiezas a levantar en ánimo, en obediencia, que empiezas a orar, que empiezas a ayunar. El enemigo ve que te estás edificando de la palabra de Dios, y esto le incomoda, y no se queda quieto, y empieza a mover una y muchas cosas para que tú te vuelvas atrás de nuevo. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Se incomodaron de saber que Jerusalén estaba siendo levantada otra vez, y conspiraron contra ellos y fueron para atacarles y hacerles daño. Mis hermanos, en el versículo 9 dice: entonces, muy importante aquí, esto es lo que todos debemos hacer, mis hermanos, cuando vemos que las cosas se nos están viniendo en contra. Nehemías 4:9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Cuando vemos que la situación se está poniendo difícil, y no solamente cuando se está poniendo difícil la situación, mis hermanos, sino en todo momento, estar listos, estar preparados. Dice: oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Estar todo momento preparado, orar a nuestro Dios y estar listos en cualquier momento, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. En cualquier momento el enemigo nos puede venir a poner un ataque, un mal pensamiento, alguien nos puede venir a querer hacer daño, y debemos estar preparados, mis hermanos. Debemos estar preparados, como decía al principio la palabra en Efesios, para resistir las acechanzas del diablo. Como comentario rápido, les dejo el texto de Primera de Pedro 5:8, el cual nos dice de la siguiente manera: nos dice: sed sobrios, estar atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar atentos, estar despiertos, día y noche, estar en todo momento, no físicamente, obviamente, pero nuestro espíritu siempre debe estar preparado en todo momento, atento. Dice aquí: porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando quien se descuide, buscando quien se salga del círculo, quien se salga del fuego, quien se salga de la voluntad, de la mano de Dios. Y cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, mis hermanos, ahí está el león rugiente, ahí está el diablo esperando
a ver quién se sale para devorarlo. Por esto hay que estar siempre, mis hermanos, preparados en todo momento. No sea que el diablo nos vaya a devorar y vaya a destruir nuestras vidas. Mis hermanos, volvemos otra vez al libro de Nehemías, Nehemías 4:11, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: y nuestros enemigos dijeron que no sepan y que no vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. No sé, mis hermanos, exactamente qué les molestaría a estos hombres que a fuerza querían parar la obra de Dios, que a fuerza querían parar la edificación de estos muros. Dijeron de la siguiente manera: que no sepan y que no vean hasta que estemos en medio de ellos. Así trabaja el enemigo. Sin que nosotros sepamos, sin que nosotros veamos, y si nos descuidamos, mis hermanos, de repente ya está el enemigo adentro de nuestra iglesia, y está el enemigo adentro de nuestros hogares, adentro de nuestras vidas. Acto seguido, el enemigo destruye tu entorno, destruye tu familia, destruye tu vida y termina por matarte. Eso es lo que hace el enemigo, esa es la forma en que él trabaja. Entonces ya vemos que trabaja de dos maneras: está alrededor buscando a quién devorar, y también mediante estrategias, mis hermanos, maliciosas, busca cómo entrar a tu entorno y destruirte desde adentro. Entonces hay que estar preparados, mis hermanos, de las dos formas. Versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Esta es la dificultad, mis hermanos, a la que aquellos varones se enfrentaban. Por cualquier lado veían destrucción, por cualquier lado estaban sus enemigos ahí, esperándolos para atacarlos, para acecharlos. Pese a todo esto, observe la gran estrategia que hizo aquí Nehemías. Dice en el versículo 13: entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice aquí, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Las familias, mis hermanos, con oración, con ayuno, con lectura bíblica. Así, mis hermanos, es como se pelean las batallas. En aquel tiempo fue una batalla física, fue una batalla, mis hermanos, aquí de cuerpo y de carne y cuerpo, mis hermanos. Y en aquella ocasión, aquella batalla se peleó con lanzas, se peleó con arcos, se peleó con espadas. Pero hoy, mis hermanos, las batallas se pelean con ayuno y oración y lectura bíblica. Involucra a tu familia. Dice aquí Nehemías que él involucró a las familias completas. No dice que sacó solamente a los varones, que sacó solamente a los hombres. No, dice que involucró a las familias completamente. Y alrededor, y puso con sus espadas y su armamento y todo, y bien preparados. Y se hacía de noche, y ya los que estaban de día se cansaban, eran relevados. Ya fue la guardia de día, ahora se van, ahora viene otra guardia de noche. Y así, mis hermanos, eran como estaban preparados en todo momento. Versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres y peleen por sus casas. Esta es la lucha que tenemos, mis hermanos, contra el enemigo. Protege a tu familia, protege a tus hijos, protege tu casa,
porque si el enemigo entra a tu familia, la va a destruir. Si el enemigo entra a tu casa, te va a saquear. ¿Qué te va a saquear? Dinero, pertenencias. No, te va a saquear todo lo que tengas espiritualmente, te va a saquear todos los tesoros que tengas en Dios. Cuida a tu familia, cuida a tus hijos, unidos como familia, en ayuno, en oración, pelea por ellos. Este es el consejo que nos da la palabra, y es el consejo, mis hermanos, y es la razón por la cual estaban batallando aquellos hombres, y es la razón por la cual batallamos nosotros ahorita también. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Ni siquiera era necesario, ni siquiera fue necesario pelear, ni siquiera fue necesario todas estas armas que habían preparado, porque dice aquí, mis hermanos, que cuando los enemigos escucharon estas palabras, que cuando los enemigos escucharon el plan que estos hombres tenían con Dios, se volvieron. Todos los planes del enemigo habían sido desbaratados, porque estos hombres se pusieron de acuerdo, porque estos hombres se pusieron en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y porque pelearon con todo a favor de la familia. Dice aquí después, cada uno se volvió a sus tareas, porque no nos olvidemos que todavía tenían como tarea completar la segunda mitad del muro que estaba ahí pendiente. Cada uno volvió a su tarea. Y aquí es donde va lo siguiente, mis hermanos: estar siempre atentos de la familia, pero también recordar las palabras que Jesús dijo en aquella ocasión: en los negocios de mi Padre me conviene andar. Es estar en la casa de Dios, mis hermanos, es estar en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, pero no descuidar a la familia. Versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban 2 jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban. Muy atentos aquí, mis hermanos, Nehemías 4:17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Los que son albañiles, mis hermanos, los que trabajan de esto, los que algún día les ha tocado trabajar, mis hermanos, como albañil, sabrán lo difícil que es trabajar con una sola mano. Ocupas las dos. Hay algunas tareas que a lo mejor algunos albañiles muy diestros y muy hábiles pueden hacer con una mano, pero hay algunas tareas, mis hermanos, tan complejas y que requieren de tanta fuerza que ocupas tener las 2 manos hábiles, mis hermanos, para trabajar. Y estos varones trabajaban con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada lista, afilada, por si se presentaba una situación, mis hermanos, por si el enemigo venía a atacar, ellos ya estaban listos, ya estaban preparados. Versículo 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Frase siguiente dice: y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, junto al líder. Esta es la manera, mis hermanos, en que hay que trabajar. Una mano trabajando, otra mano la espada. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender, mis hermanos? Después de pensarlo un poco, llegué a la conclusión de que esto, lo que nos da a entender, mis hermanos, es que trabajemos en la obra de Dios, trabajemos en la casa de Dios, en sus planes, en su voluntad, pero sin dejar de lado la familia, sin descuidar la familia. Sé que lo que voy a decir es un poco controversial, pero a veces, ¿qué pasa con nuestras familias?
Bueno, yo lo he visto, mis hermanos, algunos compañeros míos, algunos amigos míos de mi edad y más jóvenes, que se han alejado de Dios. Y muchos de ellos me han dicho, es que mis papás siempre se la vivían en la iglesia, nunca tenían tiempo para la familia, nunca tuvieron tiempo para una salida, nunca tuvieron tiempo para ir a cenar, nunca tuvieron tiempo para un paseo, siempre en la iglesia. Y no sé, mis hermanos, que siempre se nos ha inculcado que el primero es Dios, por sobre todas las cosas es Dios, pero no descuides a tu familia. Incluso muchos conferencistas hoy día dicen, es que es Dios, es la familia y luego la iglesia. Es decir, no precisamente tiene que ser Dios, todo Dios está en la iglesia, ¿no? Dios está en tu corazón. Dios debe estar en tus pensamientos, en tu corazón. Dios debe estar en ti. Dios no está en la iglesia, Dios está en ti. Y cuando tú entiendes que Dios está en ti, entonces caminarás bajo el temor de Dios y harás todas las cosas sabiamente, porque sabes que Dios está en todo lugar y en todo lugar te está viendo. Se trata, mis hermanos, de servir a Dios aquí y afuera. Se trata, mis hermanos, de servir a Dios en todo lugar y en todo momento. Y otra de las razones, mis hermanos, por las cuales algunos amigos míos argumentan que se alejan de Dios, es porque mis papás eran unos en la iglesia y en la casa eran otros. Es por esto, mis hermanos, que les digo, Dios está en nosotros, Dios está en nuestro corazón. No está en la iglesia solamente para que aquí seamos santos y allá digamos maldiciones. No está en la iglesia solamente para que aquí seamos santos y allá hablamos con groserías y hagamos trazas y tantas cosas, mis hermanos. Hay que tener a Dios presente en todo lugar y en todo momento. Es por esto que es Dios, es luego la familia y después la iglesia. Es muy importante, mis hermanos, hacer nuestros planes bien y poner todo sobre una balanza, porque también tenemos que trabajar. Entonces, mis hermanos, es administrar nuestro tiempo y hacer todas las cosas sabiamente para Dios, mis hermanos. Es cuidar de las cosas de Dios, pero también cuidar nuestra familia. Mis hermanos, ahora vamos a... Bueno, es lo que leíamos hace un rato en el comienzo de este mensaje. Dice ahí, mis hermanos, en Efesios 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora es versículos 14, 15, 16 y 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que puedes apagar todos los dardos del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De esta forma, mis hermanos, y con esta armadura es con que nos vamos a defender contra el diablo. Y finalmente, mis hermanos, vamos a terminar nuestro mensaje leyendo Nehemías 4, los versículos 19 y 20, que nos dice de la siguiente manera: y le dije a todos los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, muy atentos aquí, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro, lejos unos de otros. Versículo 20, en el lugar donde oigas el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Y finalmente dice, Dios peleará por nosotros. Unos estamos haciendo una cosa, otros estamos sirviendo en otras actividades, en otras áreas a Dios, mis hermanos, pero todos bajo un mismo propósito, un mismo sentir y un mismo espíritu, mis hermanos. Y cuando digamos que el enemigo viene con sus acechanzas, juntarnos todos y estar preparados. Mientras nosotros estemos bajo la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de pelear por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada.
No tenemos que vengarnos nosotros por nuestra propia mano, no tenemos que hacer justicia nosotros por nuestro... Dios va a pelear por nosotros. Dios le dará a cada quien, mis hermanos, su paga, depende a cómo haya obrado. Ese es el consejo de la palabra, mis hermanos, no descuidar las cosas de Dios, pero tampoco descuidar la familia. Y los consejos que nos dan en medio de cómo, mis hermanos, cómo defendernos, pues nos los dan a partir de que nos dice que nos pongamos la armadura de Dios.